Hola, soy Jonathan Molina y junto con mis compañeros José Vicente Viguer y Elena López Terrones de la Universidad Europea de Valencia, del campus de Alicante, presentamos este trabajo llamado Motivación y aprendizaje activo en historia de la psicología, una experiencia con Peerwise. Bueno, los tres integrantes de este trabajo somos docentes de la asignatura de Historia de la Psicología que se imparte en el primer curso del grado de Psicología. Y hemos utilizado esta herramienta, la herramienta Peerwise, como una estrategia dentro de un proyecto de innovación docente de nuestra universidad. Para quien no conozca Peerwise, Peerwise es una herramienta en línea, gratuita, que básicamente lo que permite al estudiantado es crear preguntas relacionadas, en este caso, con el temario de la asignatura, responder las preguntas que han creado otros compañeros y además comentar esas preguntas, valorando, por ejemplo, su calidad o cualquier otro tipo de características. En esta herramienta es una herramienta totalmente gratuita y el profesor, en este caso los profesores, tenemos una visión, un panel de administrador donde podemos ver la actividad de cada uno de los alumnos en cada uno de estos tres elementos, de crear preguntas, responder preguntas y valorar preguntas. Por tanto, este proyecto lo que buscó fue examinar en qué medida el uso de Peerwise podía facilitar el aprendizaje activo dentro de la asignatura, siendo también pues, la asignatura de Historia de la Psicología una asignatura que siempre el alumnado valora como complicada a la hora de estudiar y que pues, normalmente es complicado también generar estrategias de aprendizaje activo. Con lo cual, en este proyecto que voy a presentar, pues, examinamos hasta qué punto Peerwise fue capaz de fomentar el aprendizaje activo, la participación y sobre todo la motivación del alumnado de la asignatura de Historia de la Psicología. Los objetivos de este trabajo fueron, como digo, examinar la relación entre el uso de Peerwise y el rendimiento académico, analizar su conexión con el perfil motivacional del alumnado y evaluar la satisfacción subjetiva con la herramienta. Evaluada cada uno de estos tres objetivos de una manera diferente. En primer lugar, el primer objetivo se utilizó la nota final de la asignatura como indicador de rendimiento académico. El perfil motivacional se evaluó con dos pruebas, la APM y la AMI, que ahora comentaré. Y, en tercer lugar, la satisfacción con la herramienta se evaluó con un instrumento creado ad hoc. Los participantes de este estudio fueron 178 estudiantes de Historia de la Psicología, como he dicho, asignatura de primer curso del grado de Psicología de la Universidad Europea de Valencia. Las variables que utilizamos en el estudio fue, en primer lugar, el uso de Peerwise. Para esto, lo que utilizamos fue diferentes indicadores que nos da la plataforma, como son las preguntas creadas, preguntas respondidas correctamente, comentarios creados y el uso global de la plataforma. Para la calificación, como he comentado, la calificación en el examen final de la asignatura. En tercer lugar, la evaluación de la satisfacción con la herramienta mediante un formulario de valoración creado ad hoc y se aplicaron dos pruebas psicométricas que fueron la prueba AMI, que mide motivación de logro, y la APM, que mediría el perfil motivacional del alumnado. En este caso, simplemente indicar que se utilizó la nota del examen final de la asignatura como un indicador y no tanto la nota final de la asignatura, ya que lo que buscábamos era averiguar si el uso de Peerwise había ayudado a la hora de preparar mejor el examen, trabajando con estas preguntas creadas en el repositorio en línea. Los resultados obtenidos, divididos por cada uno de los objetivos, fueron los siguientes. En primer lugar, se encontró una correlación positiva entre el uso global de Peerwise y la calificación en el examen, con correlaciones moderadas, pero estadísticamente significativas. Sobre todo, lo que más se encontró fue las preguntas respondidas y las respondidas correctamente, en cuanto a esa correlación positiva, y no se encontró correlación entre las preguntas creadas y la calificación en el examen. Esto tiene una explicación muy sencilla y es que la creación de preguntas en Peerwise era una actividad evaluable en clase, con lo cual se obligaba a crear un mínimo de 20 preguntas para poder evaluar al alumnado, con lo cual todos llegaron a esas 20 preguntas. Lo que no se evaluaba, y por tanto ahí sí que dependió de cada alumno, fue el número de preguntas que respondían y obviamente el responder correctamente. Así que entraba dentro de los planes el no encontrar diferencias en las preguntas creadas.
Donde sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas fue entre el uso de Peerwise entre aprobados y suspendidos. Mientras que en esta correlación que muestro en pantalla utilizamos, digamos, la calificación en cuanto a una variable, digamos, continua. Aquí, creando dos grupos, entre el grupo de alumnos que aprobó el examen y alumnos suspendidos, se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el uso de Peerwise en favor de los aprobados. Es decir, las personas que aprobaron el examen utilizaron en mayor medida Peerwise. En cuanto al perfil motivacional, no se encontraron correlaciones entre el uso de Peerwise y ninguna dimensión de ninguno de los dos perfiles. Parece que el uso de Peerwise no está mediado por ninguna variable motivacional evaluada en los cuestionarios, solamente en una dimensión evaluada en estos cuestionarios se encontró alguna correlación, en este caso no en el uso de Peerwise, sino entre la calificación en el examen y el perfil motivacional, pero como vemos también una correlación bastante baja. En cuanto a la satisfacción, sí que encontramos datos muy positivos. Un 92,5% de la muestra piensa que esta iniciativa le ayudó a prepararse el examen. Casi un 90% mostró que el uso de Peerwise les había ayudado a consolidar los conocimientos impartidos en clase y un porcentaje menor, un 76,8%, opina que el uso de Peerwise les ayudó a ampliar conocimientos impartidos en clase. Esto también tiene sentido que el porcentaje sea menor, ya que el repositorio no se basaba en ampliaciones del contenido, sino en preguntas del contenido que se había impartido en clase. Por último, como conclusiones, podríamos decir que Peerwise puede suponer una práctica efectiva en el contexto universitario, si bien los resultados a nivel de relación con variables motivacionales no han mostrado resultados significativos, sí que vemos no solamente una satisfacción subjetiva del alumnado en cuanto a la herramienta, sino también una relación entre la calificación académica y el uso. Obviamente esta relación no es una relación causal, simplemente puede ser una correlación, pero lo cierto es que parece que los alumnos que mejor rendimiento han tenido en la asignatura son los que han utilizado más la herramienta. La segunda conclusión, y basándonos también en la bibliografía existente, es que esta experiencia, el uso de Peerwise en este caso, es transferible no solamente a otras asignaturas universitarias del grado de psicología, hay varios trabajos al respecto, pero también a diferentes titulaciones, donde también hay trabajos tanto en áreas de STEAM como en áreas de ciencias de la salud, porque en definitiva lo que busca es generar un aprendizaje activo por parte del alumnado a través de la generación de posibles preguntas, que como sabemos también y hay evidencia es una de las mejores estrategias de estudio en cuanto a la retención de conocimientos, ¿no? Intentar imaginar o suponer qué me podrían preguntar de este contenido. En tercer lugar, sí que una de las limitaciones es que no hemos obtenido unos resultados tan relevantes como en otros trabajos, y esto creemos que puede ser debido a dos motivos. En primer lugar, en este caso el uso de Peerwise, como he comentado, era obligatorio, era una actividad evaluable, si bien el mayor o menor uso sí que dependió, ¿no?, de la voluntad de cada alumno. Y en segundo lugar, todos los trabajos que hemos revisado son trabajos que se han hecho en cursos más avanzados, normalmente en tercero y cuarto de grado. Esto nos hace plantearnos si quizá esta estrategia, al suponer una estrategia de aprendizaje, como digo, activo y que quizá requiere pues unas habilidades cognitivas o metacognitivas mayores, quizá pueda ser más efectivo este sistema en últimos cursos de grado, donde quizá el alumnado sí que valora más positivamente estas estrategias como una buena manera de digamos, estudiar activamente la asignatura. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para responder cualquier pregunta. Un saludo.